Bueno, muchas gracias. Ya que tomaron un receso para comer y estirar las piernas un poquito, espero mantener su atención en esta plática, que pretendo que sea un poquito aterrizar muchos de los conceptos que se habían estado manejando en las otras ponencias. Por ejemplo, en las otras se menciona que se quiere promover el compostaje en México, aumentar el porcentaje de los residuos orgánicos que se usan para hacer composta y demás, pero una cuestión fundamental es entender cómo operan los centros de compostaje. Yo les quiero platicar, por un lado, cuál es la importancia ya aterrizada de los centros de compostaje en México y cuáles son algunos de los retos para su permanencia y crecimiento. Quiero darle muchas gracias a Tijuana Calidad de Vida y al Centro de Compostaje Urbano de Tijuana por invitarme a compartir estas reflexiones con ustedes. Lo que va a cubrir mi presentación es un poquito, muy brevemente, cuál es la problemática de residuos sólidos urbanos en México y el papel que juega la composta, el compostaje en la atención de esa problemática. Hablar un poquito sobre qué sabemos acerca del compostaje en México, comentar sobre los factores de éxito y fracaso en operaciones de compostaje en nuestro país y hacer algunas reflexiones para la permanencia y crecimiento de cualquier centro de compostaje, pero tratando de aterrizarlo directamente al Centro de Composteo Urbano de Tijuana. Bueno, no hace falta, no es nada nuevo para todos los que estamos aquí, ya nos lo presentó nuestro compañero de Semarnat de la mañana, que tenemos problemas con el manejo de los residuos sólidos en México, y a pesar de los avances que hemos tenido, todavía tenemos una recolección insuficiente, una disposición final insuficiente, y eso se nota, eso lo mencionan los turistas cuando se van de México, eso lo ve cualquiera que camina por las ciudades o por el campo mexicano, se ven los residuos, y está creciendo el consumo de todo tipo de productos en nuestra sociedad, como nos platicaba también Carlos Gómez hace rato, y con ello pues la generación de residuos. Lo que me parece muy crucial es que nos falta una real gestión integral de los residuos sólidos. Se habla mucho en los programas, en la política, de una gestión integral de los recursos de los residuos sólidos, pero hay insuficientes esfuerzos de reducción, reuso y reciclaje, y dentro de ese contexto, pues una falta de un esfuerzo consistente y suficiente en el tema concreto y particular del compostaje. ¿Por qué es importante? Porque aproximadamente la mitad de los residuos sólidos municipales o urbanos son orgánicos, y hay muchas ventajas de convertir esos residuos a compostas. Podemos reducir la generación de gases de efecto invernadero muy potentes como el metano, podemos alargar la vida útil de los rellenos sanitarios, podemos reducir los malos olores en el manejo de los residuos sólidos, y como nos dijo el compañero de Semarnat, todos los problemas de lixiviados también se derivan de la materia orgánica en los residuos sólidos en los sitios de disposición final, y también se pueden reducir los costos del manejo de los residuos sólidos. Aparte de todos esos beneficios, es relativamente sencillo y es relativamente barato. Pero no solo eso, además necesitamos composta. No es solo los beneficios que nos dan en términos de manejo de los residuos sólidos, sino el producto final es un producto que nos urge en nuestro país. Tenemos una crisis de degradación de recursos suelo en nuestro país que nos es invisible a las personas que no trabajamos directamente en el suelo de producciones agropecuarias, pero hay una gran parte de nuestra superficie nacional sufre de erosión, de pérdida de fertilidad de los suelos agrícolas, y bueno, la expansión de las manchas urbanas en todo el país también reduce la superficie que tiene vegetación, cubierta vegetal. Hay una degradación muy fuerte de los suelos que quedan descubiertos en la ciudad, inestabilidad de laderas y muchos otros problemas. Todos estos problemas de la degradación del suelo en México, del recurso suelo, pues tienen implicaciones en nuestra seguridad alimentaria, en nuestra seguridad civil con inundaciones y derrumbes, en la provisión de servicios ecosistémicos como infiltración de agua, calidad del aire y varias dimensiones de salud pública. Y concretamente los centros de compostaje son importantes, o sea, no solo la composta es importante y necesita mucho, pero los centros de compostaje son importantes
porque hacen operativo el concepto de compostaje a diversos actores. La gente, uno le habla de compostaje y no sabe qué es, o qué se come, qué tan difícil es. Entonces se los hacemos real y la gente lo puede ver. Al poder ver la magia, porque parece realmente una magia para quien no conoce esos procesos, de la velocidad en la que se transforman los residuos orgánicos en un abono, pues se convence a generadores de residuos orgánicos de la viabilidad y la importancia de hacer composta, y también se genera a través de los centros de compostaje una oferta de este producto que está cercana y accesible para que nuevos usuarios de la composta pues la puedan conocer e ir experimentando con ella. Además, en complemento con el compostaje a nivel domiciliario, pues los centros de compostaje pueden lograr eficiencias e intensidades más altas. Eso no significa que la composta domiciliaria no sea importante, porque son dos estrategias complementarias. Y finalmente, algo que hemos visto en el Centro de Composta Urbano de Tijuana es que motivan a otros sectores a también generar composta cuando ven lo sencillo y lo efectivo y lo rápido y lo barato y lo bueno que es, pues no pueden evitar otros actores querer replicar. Ok, entonces la composta es una maravilla, pero ¿qué sabemos de la generación de composta en México? Realmente sabemos muy poco. Como nos platicaba nuestra compañera Semarnat, las estadísticas en residuos sólidos urbanos han mejorado, pero pues todavía tienen muchas deficiencias, y en el tema concreto del compostaje pues lo abordan muy mínimamente. Realmente el compostaje hoy en día no pinta en el manejo de residuos sólidos urbanos en México. Como nos comentaban en la mañana, todavía tenemos un esquema muy convencional, muy de recolección y disposición final, ¿no? Hay realmente muy pocos datos publicados sobre compostaje en México. Voy a estar hablando mucho de este manual, después les voy a dar el sitio de internet donde se puede descargar rápidamente, pero en este manual incluimos un estudio que hicimos en el 2006 sobre centros de compostaje en la zona centro del país, y identificamos que había 60 centros de compostaje en el DF, Morelos y Estado de México. No era exhaustivo, pero bueno, era una idea, de los cuales 17 no estaban en operación, casi una tercera parte ya no estaban operando a los pocos años de haberse sido inaugurados. El diagnóstico básico que hizo el INEC en el 2012, como nos presentaron en la mañana, habla de 98 o 99 centros de compostaje. De todas formas, por lo poco que pude ver en la mañana, no cubre todo el territorio nacional, incluye 4 estados más, o sea, en 7 estados hay 99, y son los que por casualidad o a través de la encuesta nacional que se hizo del INEGI, no sé, se han ido pudiendo contabilizar. Por otra parte, hay empresas privadas, operaciones privadas de compostaje, creo que vamos a oír de eso más tarde, y hay entonces asociaciones de generadores que publican algunas empresas que lo están haciendo, pero igual no está bien contabilizado. Y nada más quiero contrastar estos números. En 1992, hace más de 20 años, en Estados Unidos había 3.000 centros de compostaje de podas en Estados Unidos, nada más de podas, y 21 centros de compostaje municipal. No sé cuáles sean las cifras el día de hoy, pero pues tenemos un potencial muy grande. Entonces, pues básicamente lo que sabemos de la composta es que sabemos muy poco. Y es muy difícil promover un tema cuando sabemos tan poco. Una de las primeras necesidades que tenemos es conocer los números de las plantas de compostaje en el país, de las operaciones de compostaje, y luego tener diagnósticos básicos de cuál es la capacidad que tienen, qué ámbito de acción se desarrollan, cuáles son sus fuentes de residuos orgánicos, cuál es la eficiencia de su proceso, la calidad del producto y los usuarios a los que atienden. Sabemos que hay diferentes tipos de centros de compostaje, educativas, instituciones educativas, de ONGs públicas y privadas, y sabemos desafortunadamente que un gran número de estas operaciones, de estas plantas, dejan de operar al poco tiempo y no universo. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, en primera instancia porque no hay un entendimiento de 5 componentes básicos de un programa de compostaje, y ahorita voy a platicar sobre eso, y
también porque no se planean y se tienen 3 procesos articuladores en los programas de compostaje, y después hay una serie de factores políticos, económicos, sociales, técnicos y de planeación y administrativos que llevan a fracaso en las operaciones. Okay. Entonces, los componentes de un programa de compostaje. Pues es muy sencillo. Un programa de compostaje depende de una separación de los residuos orgánicos. Después hay que de alguna forma recolectarlos en algún tipo de contenedores, con algún tipo de transportes, hacerlos llegar a un centro de tratamiento, que es ahí, ese es el centro de compostaje en sí, y después hay que hacérselo llegar a una serie de usuarios en canales de distribución que les funcionen. Entonces parece muy obvio, parece muy sencillo, y sin embargo no es obvio, porque la mayor parte de los esfuerzos de compostaje en México, y eso lo sabemos por la investigación que hemos hecho, se enfocan principalmente en el tratamiento, se enfocan principalmente en establecer la planta, la operación de composteo, y muy pocas veces, no digamos que pocas veces, algunas veces, en algunos casos, hacen trabajo en el tema de la separación, difundiéndole a la comunidad, incluso haciéndolo obligatorio, como en el Distrito Federal, que hay que separar los orgánicos por ley. Muy pocas veces se ponen a pensar en un sistema de recolección que sea eficiente y funcional. Casi nunca, antes de empezar a empezar todo un proceso de compostaje, se piensa en quién va a ser el usuario de la composta, y ya mucho menos cómo le vamos a hacer llegar esa composta al usuario. Entonces, derivado de que solo nos enfocamos en esto, principalmente ha salido muchísimos fracasos, ¿no? Simplemente el Distrito Federal, que la verdad es de vanguardia en muchos de estos temas y es de felicitarse, pues hizo toda una campaña de separación de residuos orgánicos, una ley de separación, pero no, antes de iniciar toda la operación de sus procesos de compostaje, no negociaron el proceso con los trabajadores del INPE, con los camiones que iban a recogerle. Entonces se les cayó el proceso en 13 de 16 delegaciones, porque los trabajadores del INPE no habían comprado, no habían aceptado, no se habían apropiado del proceso. Y pues fue un gran fracaso, porque los usuarios, la gente en sus casas separaba los residuos y veía que los del camión recolector los botaban después de todo el esfuerzo que ellos habían hecho, y entonces la gente ya no quiso participar. En fin, pues fracasó mucho en medida de que no se atendió este punto. Otros centros de compostaje han fracasado porque logran generar composta, pero como no tienen a dónde enviarla, pues se les empieza a acumular y acumular y acumular en los patios la composta hasta que ya no tienen espacio para operar. Entonces, eso es nada más para demostrarles y ejemplificarles cómo es que al no atender todos los componentes, pues han fracasado muchos de los programas. Y la utilización es tan crítica, porque según quién va a ser tu usuario, pues se define cómo va a ser el tratamiento de tu composta, qué calidad tiene que tener, qué volúmenes, qué estacionalidad, qué oferta, en qué formato, ¿verdad? Entonces, pues la utilización te va a determinar el tratamiento y te va a también determinar la forma en la que vas a separar los insumos que tú vas a buscar, si quieres, qué tipo de materia orgánica vas a estar buscando. Estoy viendo al compañero Gilpo y sí quiero reconocer que en su presentación uno de los requisitos que tienen para financiar es que el planteamiento del proyecto se contemple hasta la distribución. Entonces son los únicos hasta el momento en los que yo he visto que se exija desde un inicio que se contemple la utilización. Pero en ese sentido, ya cuando vamos a instrumentar un programa de compostaje, lo ideal pues es empezar de atrás para adelante, en el sentido de tener muy claro la utilización, negociar las formas de distribución con los usuarios. Van a venir ustedes a la planta por la composta, se las vamos a tener que llevar, la quieren a granel, la quieren empaquetada, o sea, cómo va a ser, y prever eso y tener el equipo si necesitamos
equipo para embolsar la composta o si la vamos a entregar a granel, a través de plataformas, o sea, todo eso hay que preverlo. Después, como les decía, pues prever el tipo de tratamiento, el tipo de tratamiento que se va a usar y pilotearlo. Muy importante en cada contexto pilotear, porque una formulación o un proceso que se aplica en Cancún no necesariamente se va a aplicar de la misma forma en Tijuana, en Tecate o en Culiacán o en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, aunque sea una tecnología muy privada, muy probada, hay que pilotearla a nivel local y hacerle los ajustes que correspondan también según la naturaleza de los residuos que estamos recolectando en ese sitio, ¿no? También hay que tener piloteado y negociado este punto de la recolección, y ya cuando todo eso esté armado, piloteado, funcional, amarrado, ya nos ponemos a difundirlo con el público, a promoverle al público que empiece a separar, a hacerlo ley, a hacer todo lo que tiene que ver con las famosas relaciones públicas, que es lo que a mucha gente, a muchas organizaciones les gusta empezar por acá, pero en realidad no deberíamos llegar a este punto hasta haber ordenado todo el resto del proceso. Bueno, entonces, además de atender todos estos componentes en este orden, hay 3 procesos articuladores que también hemos visto que son esenciales para el éxito de cualquier programa de compostaje. Y básicamente son educación y participación pública, que incluye todo lo que es difusión, sensibilización, capacitación e involucramiento de los usuarios. Los usuarios son desde los generadores hasta los trabajadores, hasta los consumidores de la composta, o sea, toda la lista de actores que están involucrados. La administración, eso lo entiende todo el mundo más fácilmente: planeación, financiamiento, monitoreo y evaluación, es algo que tampoco estamos muy acostumbrados a estar cuidando eso, y mucho menos a estar preparados para hacer ajustes en el proceso. O sea, eso ya tiene que ser parte de nuestro proceso, que vamos a tener que hacer ajustes, no que se estableció un protocolo y un proceso y ese es el que va a funcionar, porque probablemente no funcione, porque probablemente no nos van a llegar los insumos con la periodicidad y la calidad que estábamos previendo y demás. Entonces, y finalmente, desarrollo y crecimiento, que hay que hacerlo con mucho cuidado, y esto viene mucho al caso ahorita para el Centro de Compostaje de Tijuana, en que se empieza con un proceso sencillo y una escala pequeña, y hay que ir aumentando la escala y la complejidad paulatinamente. Hay que tener mucho cuidado a la hora de expandirse o replicar, porque si no le ponemos el mismo cuidado en todos los pasos y en la expansión y en las réplicas, pues se nos puede caer. O sea, tenemos que poner el mismo cuidado y asegurarnos que hay recurso humano, recurso material, recurso económico, para mantener la calidad del proceso durante todo el proceso, pues, de crecimiento. Y entonces hay que considerar infraestructura, personal, tiempos y presupuestos para los 5 procesos de compostaje y los 3 procesos articulados. Cada uno de ellos va a necesitar dinero, cada uno de ellos va a necesitar alguien que lo esté haciendo y por lo tanto un sueldo, cada uno de ellos va a necesitar un espacio, un equipo, folletería, material de algún tipo, porque generalmente solo presupuestamos el tratamiento y la administración, pero nunca pensamos que hay que estar haciendo un trabajo de mercadeo activo con los consumidores, con los clientes y todas las demás cosas. Bueno, entonces, aparte de, yo creo que esas son las principales razones por las que han fracasado tantas experiencias de composta en México. Y es muy triste porque todas las experiencias se inician con muy buena intención, echándole muchas ganas, con muchas esperanzas, y por falta y por no entender estos detalles operativos es que fracasan. Y bueno, después hay una serie de factores que, para no pasarme de mi tiempo, igual y no los voy a leer todos, pero están aquí en este libro que después van a poder descargar de internet. Pero bueno, hay factores políticos de fracaso,
Algunos ejemplos son la falta de prioridad o iniciativa que le dé la autoridad municipal, importantísimo, porque como es responsabilidad de la autoridad municipal en la gestión de los residuos sólidos, pues si ellos no ven la importancia y no le dan prioridad a este tema, pues difícilmente va a funcionar. La falta de aceptación e involucramiento de los trabajadores de limpia y o de las empresas que están concesionando el servicio, limitantes legales. En cuanto a factores económicos, eso es muy importante. Hay una percepción de que es muy costoso, que es más costoso producir composta que disponer de los residuos orgánicos en los rellenos sanitarios. Pero tenemos que considerar que a nadie le cuesta la disposición, o sea, no se nos cobra la disposición de los residuos en el relleno sanitario. Generalmente los municipios subsidian esa operación, construyen, se endeudan para tener un relleno sanitario, después lo concesionan y son las finanzas municipales las que se hacen cargo de pagar esa deuda que se adquirió para construir el relleno y operar el relleno sanitario. A veces la operación se concesiona, pero el punto es que no se nos cobra y sin embargo a la hora de hacer composta sí se hace toda la contabilidad de los costos. Entonces cuando una opción de manejo de los residuos está 100% subsidiada o altamente subsidiada y la otra no tiene subsidio, pues obviamente parece que es cara la otra. Pero si pusiéramos los precios reales, pues nos daríamos cuenta de que no es caro el compostaje. Y bueno, pues falta de apoyos económicos y financiamiento, falta de mercados de recomposta, y esto también se ha debido a la baja calidad del producto que hemos tenido en México por muchas inconsistencias en la producción y en el proceso y a la mala distribución. Entonces, pues claro, un mercado no se puede generar cuando no tienes un producto bueno y que no se está produciendo con una continuidad pueda depender de él. Bueno, malos manejos, como en todos lados puede haber. Factores sociales son desconocimiento del tema y una falta de cultura de compostaje, estigmatización de la composta por malos antecedentes, y eso quizás todos hayan oído de alguna planta de compostaje, una operación de compostaje que no funcionaba, donde no incorporaban rápidamente al proceso los residuos, los desechos alimenticios o de alguna granja pesquera o algo así, y entonces claro, se generan malos olores. También hay inconformidad y resistencia de los vecinos a veces por los ruidos de las trituradoras, ¿no? Entonces ahí hay que planear en qué horario se va a triturar, en qué momentos, en qué espacios y dónde se ubica la planta. Pero bueno, eso ha causado también problemas sociales. Problemas administrativos y de planeación, pues desde que hay estudios de factibilidad mal realizados hasta que hay desajustes entre la oferta y la demanda. En algún lugar puede haber mucha demanda de composta y no suficiente oferta o viceversa, falta de cooperación y comunicación entre los autores, retrasos por la burocracia. Como muchas de estas operaciones dependen de decisiones municipales, si se retrasa la decisión municipal, pues se interrumpe el proceso de compostaje y al interrumpirse pues ya se te interrumpió tu proceso de producción, tu venta a tus clientes y demás. Factores técnicos, todavía más razones de fracasos, pues no se realizan las pruebas preliminares, como les decía, antes de empezar las operaciones a gran escala. Falta de refacciones o equipo adaptado a los residuos mexicanos. Nos reportaron en esta investigación que los residuos mexicanos aparentemente son muy abrasivos comparados con los de otros países de donde hemos importado la tecnología, y se desgastan algunas componentes muy rápido y luego no está previsto un presupuesto para comprar refacciones y pues entonces se para la planta, para lo mejor por una refacción que no se pudo comprar, ¿no? Ok, hasta ahí lo difícil. Ahora voy a pasar a los factores de éxito. Con todo y todo ha habido plantas de composteo que han durado, que han perdurado en el tiempo, y algunos de los factores también, esto es un resumen que nos reportan de por qué sí han tenido éxito y permanencia, es que las autoridades y otros actores reconocen los beneficios ambientales, sociales y políticos del compostaje. La población está consciente de los beneficios de hacer y de usar composta. Muy importante, se logra asegurar la continuidad de una administración municipal a la siguiente. Ese es siempre el salto mortal. Y los notariados ofrecen garantías. En los factores económicos de éxito está que hay un sistema de cobro para recolectar y procesar los residuos sólidos, que hay un uso para las compostas muchas veces en los terrenos de los mismos que los producen, que se produce una composta de calidad que se puede vender, y
bueno, pues que hay la demanda, ¿no? De factores sociales está la sensibilización y buena disposición de la población, esto también es muy importante, el que la población y los tomadores de decisiones vean resultados concretos, una planta bien operada, o sea, que vean el ejemplo. Por eso es tan importante que esté funcionando bien el centro de compostaje de Tijuana, porque la gente ve resultados concretos en una planta, un programa bien llevado, una disponibilidad y el uso de una composta de buena calidad. Entre los factores administrativos y de planeación es que, bueno, hay una buena recolección, que existe seriedad y puntualidad en el acopio de la materia prima, que están previstos recursos para el mantenimiento y el reemplazo del equipo, o sea, no se nos descompuso y ahora ver cuándo nos presupuestan dinero para reponer, ¿no? Que existe colaboración y buena voluntad del personal, que la gente que haya acceso de agua, que se opera como una empresa, que no se supone que la planta de compostaje va a operar por sí sola nomás porque sí, por generación espontánea, o sea que se tiene que operar pues como una empresa. De factores técnicos, muy importante que el personal que opera la planta esté no solo capacitado, sino motivado, que haya un laboratorio que puede ser muy sencillo, no tiene que ser muy caro para monitorear el proceso de la producción, que sea un proceso de producción continua y que pues en general haya una buena dotación de insumos. Ok, ya aterrizándolo aquí a Tijuana, yo sí quiero reconocer y felicitar al Centro de Compostaje Urbano de Tijuana por todo lo que han logrado en estos 2 años de operación, 3 años de gestión, 2 años de operación, para que vean, 3 años de gestión para tener 2 años de operación, pero así es. Tienen una operación consolidada de compostaje de podas. Hay que aclarar que es un tipo de compostaje. Tienen personal capacitado, han hecho mucha gestión interinstitucional, generando interés e involucramiento de áreas de la misión municipal y han atraído a otros sectores como todos ustedes que están aquí hoy. Tienen un buen control de calidad en su proceso y experiencia en la generación de informes, eso es también importante para el seguimiento, el monitoreo. Tienen una estructura administrativa fuerte y tienen experiencia en el contexto de Tijuana. Como decía, es muy importante tener una experiencia en el contexto social, político y ambiental local, ¿no? ¿Cuáles considero yo que son algunos de los retos actualmente? En el tema de los insumos y la producción, pues en primer lugar tienen que asegurar su predio, ya sea que la nueva administración les mantenga el predio que les ha estado prestando hasta ahora o les asigne uno nuevo o consigan uno por otro lado, pero pues tienen que asegurarse un predio. Segundo, tienen que asegurar sus fuentes de residuos de poda, porque es con lo que ya tienen experiencia y son muy buenos. Tercero, sería muy útil ampliar y diversificar sus fuentes de residuos, particularmente fuentes con mayores contenidos de nitrógeno, que pueden ser excretas animales o desperdicios de alimentos, y eso lo pueden hacer asociándose con producciones agropecuarias, comedores, mercados de supermercados, por ejemplo. En cuanto a la distribución de su producto, pues nuevamente asegurar sus usuarios actuales, ¿no? Ojalá que la nueva administración siga interesada en participar en esta. ¿Tenemos a alguien de la nueva administración? Que siga interesada en usar esta composta, seguirles dotando de poda y usarlo, y bueno, y ampliar el mercado a otros usuarios, más áreas del ayuntamiento, no solo el área de servicios públicos, puede ser el área de obras públicas, de vialidades, de protección civil. Hay muchas áreas en el ayuntamiento que pueden usar la composta. Acercarse a instituciones u organismos que tengan áreas verdes, incluyendo clubes de golf, asociarse con paisajistas y asociaciones de paisajistas que son quienes pueden usar directamente su producto, asociarse con empresas y organizaciones que estén en la restauración, estabilización e incluso bioremediación de suelos urbanos, aunque el compostaje para bioremediación tiene sus especificaciones muy concretas, pero bueno, es una aplicación. Y ya después, yéndonos un poquito más lejos ya del ámbito urbano, pues también asociarse con agricultores cercanos, por ejemplo, del Valle de Guadalupe. Entonces, cuando vengan a entregar su producción a la ciudad de Tijuana, sus vinos, sus uvas, sus aceites, lo que sea, pues en
en sus vehículos de regreso que van vacíos podrían llevarse composta y no costaría mucho el flete, y además ayudaría a que se certifiquen como orgánicos aquellas operaciones que se estén manejando como orgánicas. Ya voy a terminar. Para ampliar el mercado, bueno, algunas sugerencias son, uno, que se empiecen a dar a conocer entre potenciales clientes y que empiecen a venderles el concepto de la composta y del uso que puede tener para ellos, para todos esos usuarios que no los tienen en la mira, que no los tienen en el radar. Y otra tarea muy importante del centro de composteo es conocer las especificaciones del producto que requiere cada cliente. Eso sí es tarea de ustedes. ¿Qué necesita, qué nivel de contenido de materia orgánica, qué contenido de contaminantes inertes están permitidos o no, qué nivel de nitrógeno, fósforo y potasio, etcétera. Y después ver, asegurarlo y poder demostrar con pruebas de laboratorio, con muestras de composta, que su proceso sí logra generar un producto con esas especificaciones. Entonces, bueno, acercarse a los potenciales clientes, ver qué es lo que necesitan, hacer las pruebas de que sí lo pueden generar, demostrárselos, y después pues atender solo a los clientes a los que les puedan cumplir, y no salirse de eso, porque entonces es cuando empieza a recaer la calidad de la operación. Y ya como meta más amplia, saliéndonos del ámbito específico del centro de composteo urbano, pero ya la idea de incrementar el compostaje en Tijuana, pues ¿qué es lo que pienso? Algunas ideas de lo que hay que hacer. Pues uno es hacer sinergia con otros esfuerzos de compostaje, desde nuestros agricultores urbanos que hacen compostaje en diferentes escalas, hasta instituciones como los CEBETIS, CONALEP, UABC, el mismo COLEP, y empresas privadas que están haciendo composta, pues ir armando una red pues de todos los que hacen composta localmente. Si el centro de composteo puede aumentar el tamaño de su operación, pues excelente. Si no, pensar en la idea de replicar esfuerzos en diversos espacios, a lo mejor en colaboración con otras organizaciones, o ustedes mismos tener su planta municipal y luego una planta privada, y bueno, pensar, abrirse un poquito el esquema para pensar creativamente. Y como mencionaban, alguien en la mañana, o sea, Tijuana necesita 100 centros de compostaje, o algo 100 veces el tamaño de lo que hay. Entonces hay que pensar muy creativamente, bueno, cómo vamos a replicar eso, atendiendo, por favor, los 5 componentes y los 3 procesos, porque ¿para qué vamos a volvernos a equivocar? ¿Para qué vamos a reinventar el hilo negro? Si ya tantas experiencias en México han fracasado, pues aprendamos de ellas y no repitamos el mismo error. Y ya para terminar, pues planteo la misma pregunta que han planteado otros ponentes, que es qué podemos hacer cada uno de nosotros por incrementar la cantidad de composta que se hace en Tijuana, y para que Tijuana se convierta en una ciudad de cero residuos. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? ¿Qué podemos hacer? Yo, aprovechando que estoy aquí, quiero decir que por parte del colegio, pues nosotros hacemos compostaje de lodos de nuestra planta de tratamiento de aguas residuales en Ecoparque, y con la inspiración y motivación que ha sido el Centro de Composteo Urbano de Tijuana, y la colaboración que hemos tenido, también estamos empezando a hacer compostaje de podas en Ecoparque, y también estamos dando pues apoyo, asesoría técnica al Centro Urbano de Composteo. Aquí están 2 de mis alumnos que han estado trabajando. Elira Álvarez está en un plan de negocios y estudio de mercado, y Fernando Parra, que nos estuvo ayudando en formulaciones para aumentar el contenido de nitrógeno, y bueno, pues yo en lo que pueda. Entonces, estuve mencionando mucho ese libro se puede descargar gratuitamente de la página del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC.gov.mx, de la publicación 499, es de una descarga gratuita, y ahí viene mucho de lo que estuve exponiendo, y